Transcurrido más de 45 días, casi 48 días desde el estallido social, que el día 18 de octubre los chilenos, las chilenas de Arica a Magallanes gritaran con mucha fuerza: Chile despertó. Y de esa fecha a hoy día se ven pocas señales de parte del gobierno que apunten en la dirección correcta para salir de esta profunda crisis. Esta semana, 2 proyectos de ley fueron aprobados, y aunque aún no se convierten en ley de la República, su aprobación ha merecido todo tipo de reparos. ¿Por qué? En primer lugar, creo que es necesario que nos refiramos a la ley que permitió aumentar el pilar solidario, que busca justamente responder a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que es el tema de las pensiones. De paso, hay que decir que este proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, se rechazó primeramente y después se logró un acuerdo en el Senado, es un aumento del pilar solidario. Para quienes no lo saben, implica un beneficio para el 60% de la población más pobre del país, algo así como 595.000 personas, que reciben actualmente la pensión básica solidaria, que asciende a 110.000 pesos. El gobierno ofreció un aumento escalonado que para los mayores de 80 años implicará un aumento del 50%, o sea, llegará a los 165.000 pesos. Esto ha generado molestia y un sinsabor muy grande en la población, que considera una burla el aumento para quienes cumplen los 80 años y más. Porque bien lo saben la gran mayoría de los chilenos, los sectores pobres, los sectores más pobres del país, generalmente llegan en condiciones muy precarias a los 80 años de edad. Por lo tanto, parece una burla que recién se venga a reconocer un aumento significativo a partir de los 80 años. Y en segundo lugar, otra ley que ha generado casi escándalo, conmoción pública, es esta ley relámpago llamada la ley de antisaqueos, que aprobaron con una contundente mayoría los diputados y que implica una larga lista de hechos que serán sancionados ejemplarmente. Se trata, como se ha señalado, de evitar el saqueo. Pues bien, esto ha merecido no solo el repudio mayoritario de la población, sino que se observa con absoluta preocupación que esta ley no vaya a ser otra cosa que la criminalización de la protesta social. Esta iniciativa fue llevada adelante por sectores vinculados a Renovación Nacional y un sector importante del Partido Demócrata Cristiano. Busca, como lo han dicho, restablecer el orden sobre la base de evitar que la protesta se extienda más de lo que ha logrado hasta este momento. Si de verdad quisieran atacar los saqueos, y es lo que la gente pide, pues bien, que ataquen a los verdaderos saqueadores de la industria de la colusión, por ejemplo, la industria de la colusión de los pollos, las farmacias, el papel higiénico, los fármacos fundamentalmente. La pregunta con sentido: ¿será a ellos a quienes perseguirán? Evidentemente que no. Lo que pasa es que esta ley busca justamente evitar que la protesta social, que la manifestación absolutamente legítima, siga manteniéndose con la intensidad y la extensión que ha logrado en estos 50 días. ¿Qué pasa a los políticos?, se pregunta la gente. ¿Qué le pasa a los políticos actuales? Son los partidos tradicionales, incluido el Frente Amplio ahora, los que gozan de un descrédito general en el país. Nadie, absolutamente ningún partido, prácticamente ningún diputado de la República o diputada de la República ha quedado incólume frente a este hecho. Casi todos gozan del más, yo diría, abierto descrédito. Hay gente que cada vez se va ganando la antipatía de una ciudadanía que siente que los políticos no escuchan, que los políticos están ahí para llenarse de privilegios, de granjería, y que llevan adelante estrategias legislativas que justamente lo que hacen es consolidar un modelo, un sistema político, económico, que ha demostrado ser un absoluto fracaso y es el que en definitiva tiene a la gente en las calles. La ciudadanía pide más democracia, más transparencia, y curiosamente los diputados responden intentando llevar adelante un proceso que cada día que pasa vamos descubriendo las trampas que tenía este proceso constituyente. Pero no solamente eso, cuando la gente pide más democracia y más transparencia, acuerdan de espaldas a la ciudadanía leyes como esta, la ley de antisaqueo, sin tomar en cuenta a la ciudadanía que, insisto, grita desesperadamente el que se les escuche, el que se les responda a las reivindicaciones y a las demandas más sentidas. Estamos en un escenario complejo,
ha pasado mucho tiempo. Quizás una de las características de la protesta social chilena es que tiene un nivel de intensidad durante tanto tiempo, pero además tiene un nivel de extensión también, porque es de Arica a Magallanes, intensa y extensamente. Pero además también se ha caracterizado por tener un nivel de violencia que nunca antes habíamos conocido, y esa violencia no es más que el reflejo de tanto abuso durante tanto tiempo contenido. Los que pelean en la primera línea de fuego, como se ha solido denominar, no son gente marginal, es gente que está vinculada a la universidad, gente que tiene yo diría, una acumulación de rabia tan grande que expresa esa rabia justamente destruyendo lo que ellos consideran son la expresión de un Estado que le niega derechos. Y estos políticos no entienden, no escuchan, no comprendan o no intentan comprender de forma tal que si caracterizaran bien la situación política podrían entonces intentar generar recetas que vayan en la dirección correcta para acabar con los males que aquejan y las causas fundamentales que hacen que esta protesta se extienda por tanto tiempo. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM, en la radio que piensa, en el programa Debate Social, también transmitiendo a través del fanpage @canal.social, y nos pueden hacer consultas a través del WhatsApp más 569 33 49 8217. Bueno, estoy con nuestra querida amiga Javiera Aravena, abogada, que ya no es primera vez que está, se ha hecho costumbre contar con ella y vamos a discutir un tema interesante a propósito de la realidad, mirado no solamente desde el punto de vista jurídico, Javiera, sino que además también del punto de vista jurídico, pero político. Se ha dicho mucho que en Chile no se requieren medidas sociales que sean restrictivas. Es decir, se ha dicho, aquí lo que se requiere son soluciones políticas, y las soluciones políticas tienen que tener viabilidad independiente de los costos económicos que hoy día eso signifique, porque tenemos que abordar este tema con prontitud. Y bueno, está esta ley que quizás está generado también algún tipo de controversia. Sí, claro. Sabes que resulta verdaderamente exasperante la indolencia del gobierno luego de 49 días de protesta incesante, presentar medidas como la que han presentado. O sea, que en ningún caso tiene un efecto material, un impacto en la calidad de vida de las personas. Eso es sorprendente y también da cuenta de que no hay mucha esperanza, en este gobierno al menos. O sea, yo no creo que sean ellos quienes van a presentar las medidas que necesita el pueblo. O sea, presentaron una medida que beneficia al 25% más pobre, sí, de los pobres de Chile. Y los pobres de Chile, según las estadísticas, no son los que se dicen. La precarización es mayor. Entonces, bueno, la indolencia es insólita. Y bueno, y ahora más encima asistimos a una cuestión que en verdad es sorprendente, que es una inmediatez, es una reacción tan rápida a lo que se han denominado los desórdenes públicos, que sorprenden. O sea, ¿a quién quieres dejar satisfecho? Porque como tú bien decías, van midiendo qué es lo que satisface a la ciudadanía, y no hay democracia. O sea, no hay agencia política. Lo que está haciendo el gobierno es ir tanteando, ya les damos este bono, ya hacemos esta otra cosa, porque en ningún caso van a consultarnos. Entonces, sobre una expresión de ello es lo que se denominó la ley antisaqueo, una ley que viene a criminalizar la movilización social. Es anti muchas cosas, no solo anti-saqueo, es anti-protesta, anti-derecho a reunión, anti-libertad de expresión, y ojo que también hay unas cuestiones que tampoco se han visto, pero también es anti-huelga, es anti-ocupación, que es básicamente una de las expresiones más potentes de la huelga. Eso tú pensarías así como, bueno, ¿y la huelga general? ¿Qué pasa con la huelga general, que implica que los trabajadores movilizados se toman ciertos lugares, interrumpen o paralizan la producción? Y quisiera que me permitieras leer un par de pasajes de esta definición para esta ley de qué constituye desorden público. Son tres puntos los que me interesan. En primer lugar, define desorden público precisamente como la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales varios, entre ellos transporte, hospitalario, electricidad, combustible, agua potable, comunicaciones. O sea, están criminalizando la huelga laboral y la huelga general. Luego, se entiende también por desorden público el impedimento mediante coacción de la realización de la manifestación o reunión pública. ¿Qué supone eso?
O sea que ahora no van a poder convivir en una misma protesta quienes se manifiestan de manera más violenta, y violenta, ojo, que contra la propiedad privada o la propiedad pública, y también quienes nos manifestamos de manera más pacífica, de quienes también podemos procesar lo que estamos viviendo de manera distinta. Y en séptimo lugar, que define el número 7, de qué se entiende por desorden público cuando se ocuparen o usurparen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados. O sea, no es solo esto es importante decirlo, bueno, ¿hay figuras similares? Sí, pero quiero concentrarme solo en la protesta social que nosotros conocemos comúnmente como huelga o paralización, o como se denomina coloquialmente paro. Bueno, nosotros tenemos una ley de seguridad interior del Estado que es similar en cuanto a la definición de paralización, etcétera. Pero lo que pasa es que la ley de seguridad interior del Estado, que a todo esto es un resabio histórico, fue profundizada en la dictadura y en general no tiene aplicación respecto a la huelga, pero lo que va a hacer esto es revivir normas que hoy se entienden superadas en una sociedad democrática. Entonces, superadas por la historia misma, la superan. Claro, superadas por la historia. Entonces, y la reeditan. Entonces es un problema mayor, es un callejón sin salida, creo yo, frente a las personas que están informadas, se dan cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Sí, bueno, me parece gravísimo a mí porque justamente, como bien dices tú, el hecho de que se acentúe la persecución y bueno, las penas son absolutamente desmedidas respecto a quien ose o intente paralizar actividades propias de la industria, y ahí se da para pensar cualquier cosa, es una abierta señal para el mundo del trabajo, para quienes ejercen, llegar a ciertas condiciones, manifestaciones que muchas veces escapan a la norma. La norma no es una norma que pueda precisar todos los aspectos de una confrontación entre trabajo y capital. La norma siempre ha planteado cuestiones de carácter general. Aquí lo que hace esta ley antisaqueo es justamente precisar claramente cuáles son las acciones que van a ser reprimidas, y con el único objetivo de inhibir la protesta social, si hay que decirlo claramente. Esta es una norma que reedita resabios, como bien decías tú, de la dictadura, pero es gravísimo porque se hace en un contexto de movilización de un pueblo como nunca antes había ocurrido. Entonces, así es. No escucha, este Congreso no escucha, porque escucha solamente a los sectores más poderosos del país. Mira, quisiera precisar a propósito de la Ley de Seguridad Interior del Estado, sabes que sí se invocó por la Fiscalía. ¿Sabes respecto de quién? Del profesor sí, que destruyó un torniquete, lo afectó, o sea, materialmente. O sea, de eso estamos hablando, de esta ley que es injusta, es desproporcionada y que se suma a esta otra que probablemente también sea ley, donde castigas a quien se manifiesta bien, con desórdenes civiles sí, pero que lleva ya semanas encerrado. Y tiene libre a un violador confeso, un agente del Estado, un carabinero que está con firma mensual. O sea, ¿cómo nos va a dar rabia? Exacto. Bueno, eso es lo que tiene al país movilizado durante casi 50 días, que lo ha hecho además con una intensidad, una extensión brutal, con una violencia que es la que hoy día ha puesto en tela de juicio justamente la capacidad de este Estado para restituir el orden público, porque eso es lo que tiene fundamentalmente preocupado. Al poder no le preocupa mucho resolver la demanda social, sino más bien restituir el orden público para que siga este país funcionando tal cual ha funcionado durante los últimos 40 años, pasando por encima de los derechos fundamentales, teniendo una política casi de Estado que es el abuso permanente y sostenido. Bueno, estamos con un gran invitado hoy día para discutir política, para discutir lo que es la Asamblea Constituyente, cuáles son los aspectos negativos que se observan en este proceso, y también discutir, por supuesto, el marco político en el cual se da esta discusión. Estamos con nuestro amigo Sergio Grestoso, licenciado en Historia, magíster en Historia por la Universidad de París, Francia, obtuvo su doctorado en Historia en la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. En Francia, en el año 90, se incorporó a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en el año 2004. Su área de interés principal es la historia de los movimientos populares en Chile, buscando integrar tanto lo social como lo político en una perspectiva que considera también las dimensiones económica, ideológica y cultural. Varias publicaciones tiene Sergio: Historia del comunismo en Chile, La era de Recabarren, Los anarquistas y el movimiento obrero, De la regeneración del pueblo a la huelga general, Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile, 1810-1910. Bueno, Sergio, un agrado tenerte aquí, un placer poder discutir contigo.
Y bueno, darte la bienvenida a este programa y preguntarte en forma inmediata, ¿qué significa para un historiador que ha tenido que leer, releer todos los procesos históricos, particularmente la historia de la República Chilena, 200 años más o menos, con todos los altibajos, con todos los ascensos del movimiento popular, del movimiento social, del movimiento obrero, y las consecuencias que esto ha tenido? ¿Qué es para un historiador hoy día? ¿Cómo describiría este estallido social que tiene peculiaridades? Muchos han dicho que este es el estallido social más potente que tenemos en la historia. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javiera. Gracias por la invitación. Efectivamente, este es el estallido social más grande de nuestra historia. Estallidos sociales hemos tenido muchos durante la era republicana, pero nunca uno tan extenso en términos geográficos y temporales. Porque si nos remontamos al último siglo, siglo y medio, de 1890 hacia acá, hubo otros anteriormente, en la década de 1870, en un contexto de crisis económica de los años previos a la Guerra del Pacífico, en que hubo manifestaciones y azonadas populares en Santiago. Pero si nos remontamos de 1890 hasta acá, y señalo esta fecha porque fue la primera huelga general de la historia de Chile, y esta huelga se produjo a lo largo de un mes, pero de manera escalonada. Primero en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, las provincias salitreras, y cuando se estaba extinguiendo ese movimiento, más o menos a mediados de julio de 1890, saltó hacia la conurbación Valparaíso-Viña del Mar y tuvo algunos pequeños coletazos, pero menores en algunos otros puntos del país. Este movimiento lo supera en extensión y en duración. Claro. Y en otros intensidad, estallidos, y en intensidad, ¿no? otros estallidos sociales que tuvimos durante el siglo XX fueron cortos. Varias huelgas generales que terminaron desgraciadamente en masacres de trabajadores perpetradas por el Estado, que usó las Fuerzas Armadas y policiales, y reventones como la huelga de la Chaucha en 1949, el 1 y 2 de abril de 1957 en Santiago, y otros. Pero todos fueron acotados generalmente a una ciudad. No tuvieron esta intención ni esta duración. Si esto ya, con altos y bajos, evidentemente, porque no puede ser un movimiento permanentemente al alza, eso no ha ocurrido nunca en la historia en ninguna parte del mundo. Esto ya supera el mes y medio. Y mi impresión es que esto va a continuar. Es probable que tengamos una baja en el verano por razones obvias. La Navidad, las fiestas. Pero espérense lo que viene en marzo y abril. Especialmente con el desempleo. Exactamente. Y porque se le va a aparecer marzo a toda la gente y porque la casta política no va a haber logrado probablemente ni siquiera superar sus propias divisiones y ofrecer algo medianamente presentable. Habría que recalcar, ustedes ya lo han hecho, todo el mundo lo viene haciendo, que lo único en lo cual se han puesto de acuerdo y en lo cual han sido medianamente eficaces y eficientes es en tramitar legislación represiva. Porque en términos de agenda social, nada, son migajas ridículas. No hay ningún cambio, ni siquiera a mediano plazo que se prometa, estructural en el plano de las pensiones, de la salud, de la educación, de los derechos laborales, de los derechos medioambientales, de los pueblos originarios y un etcétera muy largo que podríamos seguir agregando. Esta es una situación inédita en nuestra historia. Y bienvenida sea esta situación, porque lo que está ocurriendo, esta es mi interpretación, creo haberme dado cuenta ya al segundo día, tuve la convicción el 19 de octubre de este año, estuve profundamente persuadido de que asistíamos a una verdadera rebelión popular. Esto es una rebelión popular esencialmente pacífica de la mayoría de la población, del pueblo de Chile y de los pueblos de Chile, que han actuado de manera espontánea en muchas ocasiones, de manera más o menos organizada en las semanas que han sucedido posteriormente al estallido del 18 de octubre. Y a propósito es un de eso, fenómeno, Sergio, que concita atención universal. Sí. En otros países latinoamericanos y en el mundo se sigue con mucho interés lo que está ocurriendo en Chile. ¿Y qué oportunidades entrega, crees tú?
esta rebelión popular? Ya entregó un primer resultado. Un resultado en el plano cultural, ideológico, mental. Se corrió la frontera de lo posible. En las cabezas de la mayoría de la población ya se entiende que los objetivos a los cuales hay que aspirar y que son irrenunciables no tienen que ver con reivindicaciones puntuales, acotadas, que pueden ser ahogadas con medidas populistas, con parches, sino que esto tiene que ver con cambios estructurales en todos los ámbitos que hemos venido mencionando, en la salud, en las pensiones, en los derechos de los pueblos originarios, en el ámbito laboral, en todo. Esa frontera se corrió. Aquí está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió el año 2011, pero como un fenómeno mucho más amplio, profundo y extendido. Hasta abril del 2011 aproximadamente, nadie, exagero al decir nadie, muy poca gente en Chile concebía y reivindicaba una educación pública, laica, gratuita y de calidad. El propio movimiento estudiantil tenía banderas de lucha absolutamente acotadas dentro de los márgenes del modelo educacional, porque la gran reivindicación de los universitarios, por lo menos, era el término del CAE, o la reducción de los intereses Y la del gratuidad, CAE. claro. Pero esta reivindicación de la educación pública, gratuita, laica, de calidad, después se le agregó no sexista, pero eso fue de Pues los sí. últimos años, no estaba en las banderas de lucha del movimiento estudiantil y menos aún en las del ciudadano común y corriente. Pues en cuestión de un mes o 2 meses, esta frontera se corrió y se corrió para siempre, independientemente de los mayores o menores éxitos que se hayan logrado en términos de conseguir cosas concretas. Ahora está ocurriendo algo similar, pero está ocurriendo en 10, en 15, en 20 temas. O sea, el horizonte de expectativas, de reivindicaciones, de aspiraciones de la población avanzó Como nunca. como nunca antes lo Sí. había hecho, a lo menos en estos últimos 30 o 46 años. Ese ya es un logro importante del movimiento, independientemente de que en términos concretos de reivindicaciones, aún, como dice el movimiento social, no hemos logrado nada. Ese ya es una primera conquista y me parece que no va a haber retroceso. Independientemente Sí. del desenlace de esta coyuntura, no va a haber retroceso. En este último mes y medio pensé y sigo pensando que el liberalismo no va a caer como producto de esta ola, que serán necesarias varias olas sucesivas, no sé con qué tiempos intermedios, para que el liberalismo sea completamente erradicado. Pero de lo que sí estoy seguro es que la fisura que le estamos infringiendo es tremenda. Ya la imagen de Chile a nivel internacional del modelo neoliberal chileno se arruinó y se arruinó para siempre. Es cuestión de ver lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Suspensión de COP25, suspensión de la APEC, suspensión de la final de la Copa Libertadores que debía jugarse en Chile y otros eventos que también han sido o postergados, hasta la Teletón incluso. Sí. Bueno, evidentemente esto afecta la imagen de lo que en un momento se llamó el jaguar chileno y con mucho desatino el propio presidente Piñera denominó como el oasis latinoamericano días antes del estallido del 18 de octubre. Exacto. Así es, sobre este colapso del modelo económico neoliberal. ¿Por qué crees tú que, bueno, y que a propósito muchos decían, bueno, ¿por qué no despertamos antes? Porque el abuso era total en todas las esferas de nuestras vidas, pero ¿por qué crees tú que la discusión acerca de la necesidad de una nueva constitución surge como una de las demandas más importantes de la ciudadanía? Primero voy a responder tu primer comentario. ¿Por qué no despertamos antes? Porque cada cosa tiene su tiempo. Hay procesos en la historia que son subterráneos. Subterráneos en el sentido de que no los percibimos fácilmente en el momento en que están ocurriendo. Pero no por ello
dejan de estar ocurriendo. Aquí hay una acumulación de muchos años. Es una especie de acumulación sedimentaria. Tuvimos en el 2006 el movimiento de los pingüinos. El 2011 el movimiento estudiantil, pero no solo el movimiento estudiantil, tuvimos los movimientos regionalistas de Magallanes, de Aysén, también en el Norte Grande. Tuvimos grandes manifestaciones contra el mega proyecto de Hidroaysén, antes que el movimiento estudiantil. Sí. El movimiento de protesta regional de Magallanes también fue antes, fue el primero, en enero, si mal no recuerdo, del 2011. Tuvimos después otros movimientos de protesta regional en Vallenar, en Freirina, sin contar con movimientos que han estado presentes en los últimos 25, 30 años de manera permanente y que han sido tal vez la principal piedra en el zapato de este modelo y de este tipo de Estado. Me refiero al movimiento del pueblo mapuche. Entonces, aquí hay una acumulación sedimentaria, ¿ya? Han sido sucesivas olas que, a pesar de que en algún momento algunos de estos movimientos pueden haber aparecido como derrotados o que consiguieron muy poco, porque eso fue el caso del movimiento por la educación pública de los años 2011, 2015 aproximadamente, eso dejó una huella. Hay una acumulación, hay una herencia. Y como dijimos en su momento, este pasto estaba muy seco y una sola chispa podía incendiar la pradera. Sí. Y esa chispa fue el alza de los 30 pesos en el precio del transporte público, del metro en este caso, chispa que además fue alimentada por las desacertadas medidas y comentarios de algunos connotados ministros y del propio presidente de la República. Entonces, bueno, eso tenía que estallar algún día, muchos lo dijimos, no vengan con el cuento de que nadie se lo previó, dirigentes sociales, ustedes mismos, sí, nosotros, intelectuales críticos, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, no se podía prever el momento en que este estallido se produciría. Ok, Sergio, vamos a un pequeño corte musical. Estamos en Debate Social por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. No se vayan, volvemos en unos minutos. El tema Plata Tatá de la gran Mon Laferte y Huayna. Mon Laferte hoy día que se ha convertido en una representante también del pueblo en rebelión. Así que una pequeña pausa. Bueno, estamos de vuelta en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa Debate Social con nuestro amigo Sergio Grestoso, hablando de la Asamblea Constituyente. Ahora vamos a entrar en materia a fondo y con nuestra querida amiga Javiera Aravena. Bueno, había una pregunta pendiente que no alcanzó a responder. Sí, que está asociada a lo que queremos conversar ahora, que es precisamente por qué una de las demandas más sentidas del movimiento social es la Constitución, la nueva Constitución. Porque gran parte de la gente que se está movilizando ha entendido que existe un vínculo muy estrecho entre sus demandas en todos los planos y la Constitución que nos rige. Porque esta es una constitución hecha por la dictadura como un traje a la medida del modelo neoliberal. Pues se trata de una constitución inspirada por el principio de subsidiariedad que no garantiza derechos sociales por parte del Estado hacia la población. No garantiza el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones, a un medio ambiente sano, ni los derechos de los pueblos indígenas, ni los de las mujeres, ni de los trabajadores. Lo único que garantiza hasta la saciedad, puesto que el texto constitucional está repleto de disposiciones en ese sentido, es la libre empresa y el derecho de propiedad. Subrayo el derecho de propiedad y no a la propiedad, porque no son la misma cosa. El derecho de propiedad, como su nombre lo indica, son las garantías para quienes ya son propietarios para que puedan continuar siéndolo. En cambio, el derecho a la propiedad debería ser aquel que, garantizado por el Estado,
asegure a todos los habitantes del país la posibilidad de ser propietarios. Cuestión que evidentemente no existe ni en la Constitución ni en la realidad social. Y en contrapunto con esto, el Estado se amarra a sí mismo, es decir, elimina la posibilidad de ser un Estado emprendedor como lo fue hasta mediados de la década de 1970, puesto que los quórum para crear una empresa estatal son quórum supramayoritarios, elevadísimos, imposibles de alcanzar. Por ejemplo, Chile no tiene ni podrá tener, mientras subsista esta constitución, una empresa nacional del litio, mineral estratégico, del mismo modo como Chile tiene, afortunadamente hasta ahora, aun cuando con muchos problemas, Codelco, ¿no es cierto? Eso no es posible porque los quórum supramayoritarios lo impiden. Entonces, tenemos una constitución que garantiza la persistencia de este modelo, con todos los males sociales que esto significa, pero que además consagra un régimen político de democracia representativa, pero que es una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. No es un régimen verdaderamente democrático, plenamente democrático, de acuerdo con los cánones universales de lo que se entiende por una democracia. Por ejemplo, nosotros carecemos, en realidad esto ha sido así durante toda nuestra historia, de a lo menos 3 mecanismos que existen en otros países de participación ciudadana, puesto que aquí la democracia se restringe apenas al acto de votar, cada cierto número de años, y a la existencia, me refiero hasta antes del 18 de octubre, de ciertas libertades públicas que se han visto muy cercenadas en la actualidad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, iniciativa popular de ley, plebiscito por iniciativa popular, ni plebiscito para revocación de mandato. Claro, no hay revocación aquí, no, increíble. O sea, aquí quien es elegido, un senador, por ejemplo, puede estar 8 años. Exacto. Y no puede ser sometido al escrutinio de sus electores a mitad de mandato. Pero incluso, Orpi, Luis, esto es tan grave, este sistema es tan poco democrático, que estamos por debajo de ciertas normas que existían hasta 1973 en la vieja democracia. Por ejemplo, cuando un representante popular, ¿cómo se llama en la época? Un regidor municipal, concejal, o un alcalde, un diputado, un senador, moría en el ejercicio de su cargo o renunciaba, se realizaba una elección complementaria. Hoy día son las cúpulas políticas, las dirigencias de los partidos, quienes designan el sucesor. Sí. O sea, estos estándares democráticos son pobrísimos. Sí. Entonces, resumiendo la idea, gran parte de la población ha entendido que existe un vínculo muy estrecho entre sus males, sus quejas, sus aspiraciones no realizadas y el artefacto constitucional impuesto por la dictadura, porque este es un tremendo cerrojo que impide la realización de estas reivindicaciones. No es el único. Existen las leyes orgánicas constitucionales, existen una serie de decretos de la dictadura y leyes incluso posteriores a 1990, pero sin duda este es el pivote central de este sistema que nos oprime y nos hace llevar las más de las veces una Sergio, vida bastante desgraciada. Bueno, Sergio, hay una pequeña luz. Bueno, tú comenzaste tu intervención acá diciendo que lo característico de este estallido es que efectivamente corrió el cerco de todo de lo posible. Hace 1 mes y medio atrás no habríamos imaginado que estábamos debatiendo el tema de la constituyente, jamás habríamos pensado en que podemos acabar con la ISAPRE, quizás con las AFP, que es una demanda muy sentida por nuestro pueblo a lo largo de los años. O sea, algo pasó, no hemos materializado ningún triunfo aún, pero la gente moralmente ya asumió que hay tareas pendientes y urgentes que resolver ahora. La pregunta mía es la siguiente. Se corrió el cerco, se llegó a ese famoso acuerdo el día 14 de noviembre en la noche, 15, el acuerdo. Perdón, con un acuerdo, claro, como lo digo yo, 14, entre 15, gallos y medianoche, sí. En el sentido más literal de la palabra. Muy bien, porque fue tipo 2 sí, y media de la mañana, más o menos. Exactamente. Por lo menos el momento que nosotros lo conocimos. Fue entre gallos y medianoche, está literalmente así y materialmente. Mira, pero los que han criticado duramente, los que han criticado relativamente, y algunos que han dicho que un paso importante, porque a lo menos por primera vez se
ve en el horizonte la posibilidad de acabar con la constitución de Pinochet. Tú has sido crítico, pero hoy día estamos en una situación que tenemos que resolver qué vamos a hacer con este escenario que está planteado, porque a diferencia de lo que decía, bueno, Gabriel Salazar decía, no, hay que construir un poder alternativo. Hoy día está planteado este tema. ¿Qué hacemos? ¿Cuál crees tú que es el camino que tenemos que asumir? Porque los días pasan y el poder opera, tiene una comisión técnica que está cuoteada, una comisión técnica que lo que busca es tratar de generarle más candado para que esta, comilla, asamblea constituyente sea más bien un simulacro y cambiemos todo para que todo siga igual. En primer lugar, la condición sine qua non para lograr cualquier cosa es mantener y profundizar las movilizaciones sociales. Sin eso no va a haber nada. Sin eso incluso podemos sufrir retrocesos, puesto que la casta política y el empresariado, el gran empresariado que está detrás de ella, porque es el sujeto Es un social maridaje, que mueve sí. los hilos, ¿no es cierto?, nos van a pasar una cuenta muy salada, muy dura. Y ya lo están haciendo con toda esta legislación represiva. Por lo tanto, mantener y profundizar la movilización social si es que queremos lograr algo. Así, si es que queremos lograr, así sea una pequeña parte de todo, de todas nuestras aspiraciones. En segundo lugar, sobre este famoso acuerdo de la madrugada del 15 de noviembre. Esto fue una verdadera cuchillada por la espalda al movimiento social. Entiendo que las organizaciones sociales, las que están en unidad social y muchas otras, así lo han percibido y así lo hemos percibido los ciudadanos de a pie. Porque la pretensión de este acuerdo, y su nombre lo dice muy bien, Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. ¿Qué es lo primero en este título? La paz social. ¿Qué entienden las clases dominantes, las clases dirigentes, la élite política por paz social? Aquella situación en la cual ellos van ganando y en la cual su poder no es puesto en entredicho. Es decir, que no hay riesgo. Ese es el objetivo principal de este acuerdo. No es la nueva Constitución. La nueva Constitución, tal como ellos lo entienden, es subsidiaria. Es un resultado accesorio. Muchos de los firmantes se conformarían y estarían felices con que hubiese solo paz social, tal como ellos lo entienden. O sea, el primer objetivo es desmovilizarnos. Y el segundo objetivo, para muchos de los actores que firmaron esto, es una nueva constitución. No basta decir con que queremos una nueva constitución. El problema es qué tipo de constitución, con qué contenidos y a través de qué mecanismos. Y me quiero referir, por cuestiones de tiempo, me imagino que eso es lo que interesa en estos momentos, el tema de los mecanismos y el itinerario constituyente que nos han propuesto estos señores y señoras políticas. Lo primero que hay que señalar es que esto aún no es un acuerdo del Parlamento. Esto es un acuerdo privado entre jefes de partido, caudillos parlamentarios, realizado en los locales de una de las sedes del Congreso Nacional, pero no se trató de una sesión ni ordinaria ni extraordinaria, ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Por lo tanto, esto no tiene ninguna validez legal hasta este momento. En segundo lugar, se nos presenta la alternativa, quiere usted o no, nueva constitución. Evidentemente la mayoría de la población deseamos una nueva constitución. Y nos presentan dos opciones para llegar supuestamente a esta nueva constitución. Una convención constituyente mixta, esto es un cuerpo delegado compuesto por dos mitades, una nombrada por el Parlamento, es decir, de los propios parlamentarios, y otra designada por la ciudadanía mediante elecciones. Esta es una fórmula claramente antidemocrática. ¿Por qué? Aquí hay una cuestión de principios que la población tiene que empezar a manejar. Porque el poder constituyente originario no reside en ningún poder constituido del Estado. Los poderes constituidos del Estado formalmente en Chile son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En otros países se agregan otros, pero en Chile tenemos esos tres. En ellos no reside el poder constituyente originario o original. No reside ni en el presidente de la República, ni en el Congreso Nacional, ni en los tribunales de justicia. Reside íntegra y exclusivamente en nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esa fórmula es claramente antidemocrática. Alternativa B que nos proponen: convención constituyente a secas, entre paréntesis, ciudadana. Esto es, electa completamente por nosotros. Y algunos, entre comillas,
políticos progresistas o abogados constitucionalistas que son sus asesores, están muy contentos porque dicen que esta segunda fórmula sería una asamblea constituyente con otro nombre, para no asustar a la derecha. Yo les digo claramente, esta segunda alternativa tampoco es una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente es un organismo libre, soberano, y por ende que tiene la capacidad de fijarse sus propias normas. No es el caso, no es el caso, porque en esta fórmula, la convención constituyente, viene preformateada por el quórum de 2/3 acordado entre gallos y medianoche por estos señores y señoras políticas. De tal manera que nos están tratando de hacer pasar gato por liebre, sin considerar una serie de otros elementos que muchas personas han denunciado con justa razón. No está asegurada la paridad de género, no están asegurados los cupos para los pueblos originarios, y el sistema de elecciones de los delegados constituyentes es exactamente el mismo de los diputados. Esto es un sistema que favorece a los partidos y bloques existentes y que deja a los ciudadanos de a pie, a los independientes o a las organizaciones sociales en muy mal pie para competir con ellos en las elecciones. Sí, Sergio, una pregunta respecto a lo que tú hablabas sobre el poder constituyente, ¿no? El poder constituyente es el pueblo libre y soberano, ¿cierto? Pero igual existen procesos constituyentes donde el poder constituido da ciertas directrices a quién será la asamblea constituyente. ¿Y por qué te lo digo? Porque el pueblo soberano, el poder constituyente como se entiende o como, por ejemplo, lo entiendes tú, creo yo, está asociado a procesos postrevolucionarios. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa tuvo después hubieron problemas, pero tuvo un poder constituyente libre, sin reglas prefijadas, ¿no? La Constitución de Filadelfia, que también Arendt, por ejemplo, habla de que eso también fue un proceso resultado de una revolución. Sin embargo, existe un poder constituido, que es el institucional. ¿Qué pasaría si no existen estas trampas? Si no existe, imaginemos ese escenario, existe la política institucionalizada quisiera presentar un proyecto que viabilice la nueva Constitución. ¿Tú crees que ese es el camino institucional? No hablemos de porque se ha hablado mucho de que no, es el pueblo el que tiene que tener las riendas del asunto. Sí, pero eso ¿implica o no desligarse o alejarse completamente de un proceso institucionalizado? No, en absoluto. A ver, no estamos a puertas, puede que me equivoque, ojalá. Sí, no estamos a puertas de una revolución. No existe un fenómeno de doble poder en Chile. No contamos con la fuerza material como para imponer la obediencia a un proceso constituyente absolutamente autónomo y popular. Esos escenarios los descarto porque no están en la realidad social y política tal como es posible leerla hoy día. Por lo tanto, necesitamos de un instante de legalidad, así sea meramente formal. Dicho en confianza, necesitamos de una leguleyada que le dé esa formalidad jurídica tan deseada en Chile a través de nuestra historia. Pero la condición para obtener esa formalidad jurídica, que no sé cuál puede ser, me da exactamente lo mismo. Ustedes, los abogados, son los que tienen que inventarlo. Nosotros les vamos a dar una manito ejerciendo presión desde la calle y desde la academia crítica. Necesitamos una fórmula que nos entreabra las puertas. Pero la condición sine qua non de todo esto sigue y va a seguir siendo, incluso durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, un pueblo movilizado. Estoy de acuerdo. Sin eso no hay nada, sin eso puede haber incluso retroceso. Entonces, bien, necesitamos este instante de legalidad. El acuerdo de la casta política, en la alternativa B, nos propone una asamblea constituyente. Puede que estemos obligados a transitar por ese camino, por el de la convención constituyente, que tenemos obligación de decirlo y continuar diciéndolo, no es una verdadera asamblea constituyente.
Pero a lo menos, si es que se impone ese camino y no somos capaces de hacer abortar esta cocina, la ciudadanía debería organizarse para conquistar, digo, por lo menos 1/3 de los puestos en ese organismo constituyente para bloquear toda posibilidad, porque con 1/3 sería posible, ¿no es cierto? Es decir, devolverle la receta al adversario, bloquear toda posibilidad de imponer disposiciones constitucionales que no favorezcan a las grandes mayorías. Más aún, si logramos acumular una fuerza suficiente en ese organismo constituyente, habría que desconocer el quórum impuesto por la casta política y fijarse su propio quórum. Bueno, Eso fue, perdón, lo que ocurrió en el proceso constituyente boliviano, en que la Asamblea Constituyente, una vez reunida, pasó por encima de la ley delegativa que fijaba un determinado quórum, adoptando otro de acuerdo con lo que los constituyentes en su momento entendieron que era lo más conveniente. ¿Por qué? Porque no hay ningún poder del Estado superior a la Asamblea Constituyente. En un régimen liberal democrático creo que es la mayor expresión. Exactamente. Sergio, estamos llegando al final, pero creo que es re importante subrayar. Entonces puedo inferir de tus palabras que es necesario intervenir, usar todas las herramientas y hoy día tenemos que prepararnos con la movilización social, con la fuerza social de los movimientos comenzando sociales, en pocos días más hay que participar en el plebiscito municipal, por supuesto, aunque la alternativa no esté presente, pero en algunos municipios como en el de Recoleta, la alternativa de la Asamblea Constituyente va a estar presente porque de manera muy inteligente, quienes están en ese municipio, quienes prepararon el plebiscito, entendieron que había que colocar la alternativa de la Asamblea Constituyente. Y un ejercicio de movilización también, un ejercicio de movilización, participar. Bueno, queremos agradecerle a Sergio Grez Toso, un historiador que permanentemente está en el debate público, en el debate político, colocando sus puntos de vista, generando y ayudando a la controversia tan necesaria en nuestro país. La democracia supone eso, supone respetarnos, pero supone también contrastar postura, porque creo que eso es también lo que la gente reclama, es la falta de espacios para debatir, para pensar, para generar conocimiento. Nos quieren seguir imponiendo el conocimiento a los técnicos. Aquí hay gente técnica que entiende constitución, ellos tienen que hacer las leyes. Oye, ¿puedo agregar un puntito sobre Javiera, eso? yo también quisiera agregar. Sobre eso es súper importante que se entienda desde ya y hasta cuándo esa idea de que los técnicos son los que deciden. O sea, los técnicos, en este caso los abogados, son los que reciben el mandato. Y ellos tienen que diseñarlo como lo hizo Allende, ¿no? De acuerdo con el deseo de la base social. Así es. Quisiera agregar una cosa, por lo menos dejar planteado el tema. Es una falacia esta teoría del papel en blanco y de la posibilidad de dejar para leyes de quórum simple todas aquellas materias en las cuales no hay acuerdo de 2/3. Les pregunto a estos abogados, ¿ya? Si no hay acuerdo de 2/3 en el organismo constituyente sobre si el futuro parlamento tiene que ser unicameral o bicameral, ¿va a quedar como materia para una ley de quórum simple? Eso nomás, me gustaría que respondieran. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos nuestros auditores, gracias Sergio, gracias. Hasta luego. Nos vemos.